Pues vamos a iniciar, pues. Bueno, chicos, pues la intención de esta reunión, pues ya nada más era para resolver alguna duda que tuvieran, porque pues ya terminamos el temario. Ya les mandé la guía. Sí. Sí. Ya, yo espero que ya la hayan empezado a resolver. Sí, dejó muchas preguntas. De hecho, yo pensé que iba a dejar ecuaciones o cosas así. No, Ni la de hecho, vi, ni la vi, de hecho. eso es justo lo que les iba yo a comentar ahorita. No le incluí ejercicios ahí. Nada más repasen los que les mandé en actividades y los que vienen en las presentaciones. De ahí saqué, porque ya le mandé el examen a Miss Mayra, los ejercicios del examen. Entonces repasen los que hicieron de tarea, los que vienen en la presentación y ya con esos. Lo que sí viene mucho, pues es teoría, ¿no? Pues la teoría es un montón. Ay, Pero no sé, ¿tienen alguna pregunta o algo de alguno de los temas? Las preguntas es de lo mismo, ¿no? De las unidades. De ahí Sí. las vamos a sacar. Sí, de hecho yo las preguntas las saqué de las presentaciones que les envié. ok. Entonces, pues esa es la intención, nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y pues ya cerrar el curso, pues. Ajá. Pero pues primero hay que ver si tienen alguna duda para resolvérselas. No, yo no. ¿De ninguna? ¿De ninguna unidad? ¿Tú, Emanuel, dudas? Que yo me acuerdo que había una que no, pero ni me acuerdo cuál era. Piénsele, todavía tiene tiempo. Una que creo que se le entregó a la mitad, porque las otras no. Pero no recuerdo cuál era. Ah, ya. Fue la última de los ejercicios, ¿no? La penúltima, creo. Ajá. Ajá, porque esta pasada fue de los mapas, ¿no? O sea, la anterior a esa. Pero esa no la iban a hacer ya, ¿no? ¿O si todavía la iban a hacer? No, esa fue la otra. Esa fue Antes, ajá. Hubo una que les dije, ya no la hagan y mejor déjense hacer la guía. ¿Cuál fue la última, no? Entonces, No, porque ahí nada más dijo una pregunta, que era porque no tenía un dato. Entonces por eso dijo que no lo hiciéramos. Pero ya. después de esa, ajá, la que o sigue. antes dejó otra, que nada más se le había respondido a la mitad, porque las otras estaban, no sé, no las entendíamos. Que fue cuando tuvimos problemas, que ni ella entendía y ni yo, y pues le dije. Pero se las expliqué aquí en clases, las expliqué. No, esa fue la anterior. Ya. Pues dígame cuál es entonces. Ahí sí no me acuerdo cómo se llama. Para buscar fue la unidad 5. No, la... A ver, espérame. La unidad 5 fue de... Es estadística. La unidad 5 fue distribución binomial, ¿no? Y Poisson. Poisson. La que sigue. A ver, déjenme ver porque no estoy seguro. No. Sí, fue esa. La 5 es distribución binomial y de Poisson. ¿Es de esa unidad? No, esa es la que nos explicó, ¿no? Ajá, esa es la que hicimos aquí, que les mandé una foto un día antes. Ajá, esa no. No, la que sigue. Esa no, la que sigue. Ok. La que sigue entonces fue distribución normal, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta de esta unidad? A ver, déjame buscar, a lo mejor la tengo en... A ver, mire, voy a ponerle mientras aquí la presentación, a ver si... Va. Es esta. Esta es distribución normal. Ajá. Que nada más necesitas calcular la variable estandarizada y buscar en las tablas el valor de z. En las tablas que vienen aquí, esta y esta. Y después de eso vimos el teorema del límite central.
que es una aproximación a la distribución normal. Y la calculas igual que la normal, con la misma fórmula. ¿Es esta entonces? Sí. ¿Sí es esa? Ok. Bueno, ahora, ¿cuál es su duda? Pues yo creo que de ahí toda. ¿Toda la unidad? Ay. No, ¿Cómo esa de cómo se resolverlo? resuelve. Ok. En esta nada más necesitas 3 datos. Que son, bueno, el ejercicio ya te debe de dar la cantidad de datos que vas a calcular. Ujú. Ajá, te debe de dar la media muestral y la varianza, más bien, desviación típica o estándar, pues, de la muestra. Ujú. Ujú. En este caso, por ejemplo, te dice que la media es 23 grados y la desviación de 5. Ajá, pero aquí te da 2 valores de X. Es decir, te dice que calcules entre 21 y 27. Ajá, entonces, aquí no tienes nada más una X, sino que tienes 2. Pero, aunque tengas esos 2 límites, puedes utilizar la fórmula porque tienes para el límite inferior y el superior. Ajá, y entonces tomas el 21 como tu límite inferior y como superior el 27. Y aplicas esa fórmula 2 veces para el que es menor que Z y para el que es mayor que Z. ¿A qué me refiero con Z? Z son los valores que están en medio de los dos, entre este y este. Entonces, todo lo que hay de espacio entre los dos, todo ese espacio que hay aquí en medio, es Z. Entonces, es mayor que este, pero menor que este. Por eso es lo que tienes aquí. Z es mayor que el límite inferior, pero menor que el límite superior. Es decir, está en ese rango. Y entonces calculas de las dos maneras. Calculas para el límite inferior y el límite superior. Ajá. Ya tienes mu, que es 23. Tienes sigma, que es 5, la desviación. Y ese es el cálculo. 21 menos 23 entre 5. Se te da menos 0.4. Ajá. Y el superior te da, en este caso, 0.8. 27 menos 23 entre 5. Y entonces ya tienes tus dos límites. Ajá. Es decir, ya tienes tus dos valores para Z, el inferior y el superior. Ajá. Y entonces calculas la probabilidad o utilizas, digamos, el despeje de lo que decíamos de la probabilidad, que P más Q es igual a 1, pero que despejas a Q y te da 1 menos P. Y no sé si te acuerdas de eso. Sí. ¿Sí? ¿Tú sí, Manuel, también? Sí. ¿Sí? Ok, y entonces aquí tienes el fracaso, 1 menos el éxito. Ajá, y esta parte de aquí es nada más para este de menos 0.4. Ajá, y entonces buscas en las tablas el 0.8 y el 0.4. Y entonces te vas a las tablas y buscas el 0.8 con 0 y te da 0.7881. Y el 0.4 que es 0.6554. Y esos son los que vas a utilizar. Ajá. Para 0.8, 0.78 y para 0.4, 0.6554. Ajá. Ahora, en este problema se debe de multiplicar por 30 porque pues, son los 30 días del mes. Recuerda que ese problema te plantea temperaturas promedio todo el mes. Ajá. Entonces multiplicas por 30 la probabilidad que tengas. Ajá. Y la probabilidad, lo que vas a calcular finalmente con probabilidad es de que suceda en un día. Ajá. Es decir, la probabilidad de que suceda en un día, que la temperatura promedio oscile entre estos dos en un día, es esta probabilidad. Pero lo que te pregunto son cuántos días del mes. Entonces multiplicas esa probabilidad por los 30 días del mes para que sepas cuántos días tienes probabilidad de que la temperatura máxima esté entre estos dos. Entonces, por eso multiplicas por 30. Entonces, aquí vas a calcular la probabilidad de que la temperatura promedio en un día oscile entre este y este. Ajá. Entonces, ya que obtuviste tus dos valores de las tablas, sustituyes, haces bueno, en este caso, haces la resta, ajá, que te da esto,
se lo restas a esta otra variable z y obtienes, te digo, la probabilidad de que uno de los días la temperatura máxima oscile entre estos dos. Ahora por 30 para que los 30 días del mes, y ya te dice que 13 días aproximadamente, porque te da con decimal. Entonces lo redondeas y te da que en promedio 13 días al mes la temperatura máxima oscila entre estos dos. Oh, Ajá, pero si el problema te dice, supongamos, ¿no? Que te dice calcular el número de días en los que se espera alcanzar máximas o alcanzar máxima de 25 grados. Entonces ahí no utilizas dos variables, nomás usas una. Entonces nada más aquí calculas z mayor o igual que 25. Ajá, porque va a ser 25 lo único que vas a calcular. sí. Ajá. Si te dice que por lo menos 20, bueno, más bien, si te dice que fueran 25, entonces calculas z igual a 25. Si fuera mayores de 25, entonces que z sea mayor o igual que 25. Ajá. Si te dice temperaturas menores a 25, justamente, pues aquí sería z menor o igual que 25. Es decir, tú nada más tienes que leer el problema que te está preguntando y esta fórmula, adecuarla a lo que te está preguntando. En este caso, que te da dos límites, entonces calculas los dos porque z va a estar en medio de los dos. ¿Sale? Inclusive uno de los que les dejé decía que creo que eran cheques sin fondos al día, algo así. Y uno decía exactamente tantos. Y entonces ahí calculas z igual a tanto. Otra cosa que también les dije es de que puedes también buscar en las tablas directamente. En este caso, que te da el valor negativo, para que busques el positivo, lo volteas. Es decir, en vez de que tengas z mayor o igual que menos 0.4, lo volteas 1 menos la probabilidad de menor o igual que 4. Es decir, volteas la desigualdad. Ajá, pero yo les dije, pueden buscarlo así como está en negativo o también lo pueden buscar invertido. Ajá, si lo buscas invertido te da un valor, pero hay que restárselo a 1. Si lo buscas directo, ya no hay que restar nada. Si lo buscas directo, menos 0.4, tienes 0.3446. Y eso es lo que tienes finalmente aquí. Ajá, entonces es lo mismo, puedes buscarlo como positivo y restárselo a 1 o como negativo y pasarlo directo. Es lo mismo. Sí. Ajá, por eso decíamos que la probabilidad de éxito es igual a 1 menos el fracaso o el fracaso 1 menos éxito. Ajá, es lo mismo. Entonces aquí también es lo mismo. Puedes buscarlo como fracaso o como 1 menos éxito. Es lo mismo. ¿Sale? ¿Algo más? Y ese teorema del límite central, pues nada más lo que te dice es de que bajo ciertas condiciones puedes aproximar el fenómeno a una distribución normal. ¿Cuál es esa condición? Que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande. Ajá, que sea superior a 30. Y en esos casos, cuando es suficientemente grande y las medias de las muestras son iguales a la media poblacional, o más bien que las medias muestrales tienden a ser iguales a la media poblacional, y que bueno, y en esos casos la varianza la tienes que dividir entre el tamaño de la muestra. Ajá. Y entonces esas tres condiciones son las que debes tener para que puedas utilizar o para que puedas aproximar el fenómeno a una distribución normal. ¿Y por qué? Pues porque sobre todo enfócate en la primera, sobre todo porque si al aumentar la muestra, es decir, tú tienes una población, digamos, de 1000 y sacas una muestra de 200, ajá, o sacas, digamos, 10 muestras de 20, por ejemplo. Y entonces las medias de cada una de esas muestras
al mismo tiempo las promedias para sacar una media de las medias. Ajá. Y entonces esa tendrá una cierta diferencia con la media muestral, que a lo mejor es muy poquita, pero sigue una diferencia. Lo que dice este teorema es que si las muestras las aumentas de tamaño, entonces la media de las medias de cada muestra se va a acercar más a la media poblacional. Si sigue ese comportamiento, entonces sí puedes utilizar entonces distribución normal para calcular todos tus parámetros. Ajá. Si se comporta al revés, entonces no te va a servir o no se va a poder utilizar esta distribución, tendrás que buscar otra. ¿Sale? Eso es lo que dice el teorema. ¿Y cómo resuelves problemas con este teorema? De la misma forma que lo haces con la distribución normal. Es una aproximación a la normal, entonces utilizas, si puedes aproximar el fenómeno a la distribución normal, pues usas la fórmula de la normal, es la misma, es la que tienes aquí. X menos mu entre desviación estándar. Nada más acuérdate que esa desviación estándar se tiene que calcular, dividiendo la desviación entre la raíz de la población. En este ejercicio, la población es o la muestra es de 100. Entonces, bueno, no se ve la n aquí, pero sería esta n. Esta n es de 100. Ajá. Y esta desviación, aquí te va a dar el problema. Ajá. ¿Dónde está? Creo que te la da un problema anterior. Sí, aquí se está suponiendo que la sigma es de 35. Entonces la divides entre la raíz de la población, que son 100, y ya te da la desviación de las muestras, nada más. Entonces ya con esa, ya calculas ahora sí tu probabilidad con esta distribución. Y aquí haces lo mismo. Calculas esta probabilidad restándole a 1 el éxito, y te da el fracaso. Okay. O sea, es lo mismo. Utilizas la misma fórmula, nada más que lo que dice el teorema es que vas a aproximar el fenómeno a la normal. ¿Por qué? Pues porque tienes la condición de que la muestra es grande. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No es difícil, nada más que de repente es enredado en probabilidad y, bueno, sobre todo en probabilidad. Es muy complicado interpretar qué quiere el problema. O sea, entenderlo y ya después ahora sí empezar a resolverlo. La solución, pues no es más que multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, pero el problema es entender lo que está preguntando para saber cómo resolverlo. Ese es el detalle. Por ejemplo, en el caso de los días del mes, nunca supones que sea por 30, pues son 30 días del mes. Pero bueno, el enunciado como te dice que son cuántos días del mes, entonces multiplicas por el 30. Entonces, ese es el problema en probabilidad. Comprender qué está preguntando el problema. Okay. También, chicos, tengan cuidado porque, a ver, no, pero no de eso no les puse. De permutación y combinación, pero no les puse de eso en el examen. En el examen viene, creo que es uno de distribución normal, uno de distribución binomial, uno de Poisson y uno de calcular media, mediana, moda, desviación y varianza. No está difícil, chicos, pero pues sí, estudienle en los ejercicios. Sí, está bien. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Callo. Sí. Pero mira, lo bueno es de que ustedes ya nada más llevan, creo que esta estadística ya, ¿no? ¿O llevan otra?
¿Cómo qué cosa? Nada más llevan esa estadística, ¿no? ¿O llevan otra? No, me parece que nada más eso. Porque esta materia se llama estadística 1. Sí. Ajá. No sé si haya una estadística 2. No, me parece que no. No sé. Eduardo. No, creo que nada más ¿No es la tienen de... ustedes algún tríptico o volantito donde vengan todas sus materias? Sí. ¿No? ¿Y dónde está, Marlene? Ahí está. Uno lo tengo aquí en el celular, pero lo estoy. Ah, estás ocupándolo para la reunión. Ajá. Ah, ya. Sí. Sí, porque siempre en todas las escuelas hay una especie como de tríptico donde vienen todas las materias de la carrera. Ujú. Y te digo porque debes de saber cuáles vas a llevar en el siguiente. Sí. Yo me acuerdo cuando iban en la universidad, cuando entré al tecnológico de Zacatepec, les hablo del 94, o sea, ya tiene un chorro de años. Me dieron Sí. una hoja así extendida que traía todas las materias de la carrera. Y eran más o menos como 50 materias, 51 materias. Y yo me acuerdo, como vienen por semestres, ajá, o sea, vienen las de primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre. Y yo cuando entré, me acuerdo, en primer semestre, yo veía las materias así, y yo decía, no, falta todavía un chorro, no manches. Ujú. Y veía en séptimo semestre las materias, y decía, ya cuando vaya por este semestre, ya estoy casi fuera. Y en lo que te lo platico, ya iba en séptimo semestre. O sea, se pasa el tiempo rapidísimo. Pero Sí. sí tienes que ir viendo qué materias vas a llevar para el siguiente. Y sobre todo si son cuatrimestres, porque pues se te viene el tiempo encima. Sí, pues. Yo tenía chance todavía porque eran semestres y pues cuando es semestres tienes vacaciones como de un mes. Ujú. Cuando sales en diciembre, entras hasta enero, pero casi a fines de enero. Entonces tienes un rato de vacaciones. Y luego en verano, pues también tenías como mes y medio. Entonces, pero con cuatris no, sí está bien apurado. Ujú. Sí, eso sí. Pues tenemos que ver el temario en que son como 7 semanas, ¿no? Sí. Pero pues bueno. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta, pues? Pues Creo no, que no. por mí creo que sería eso. Nada más eso. Tú, Marlene, No, vamos a ir. O sea, sí. de veras, sí les quedó todo bien claro? Sí, ya entendí. O sea que nada más si da un dato, nada más se usaría una vez, ¿no? La fórmula de la Z. Así es, así es. Si da los dos, ya sería dos veces. Así es. También, chicos, les voy a hacer una pregunta, a ver si de veras les quedó todo bien claro. Déjenme abrir la presentación, espérenme. Ah, aquí está. A ver, chicos, en la distribución binomial, ajá, ¿qué pasa o qué tienes que hacer cuando te preguntan calcular la probabilidad, pero de que X sea menor o igual que un valor, o mayor o igual que un valor? Por ejemplo, digamos, te dice, a ver, de 5 estudiantes, Ujú. se les aplicó una vacuna. Ajá. Y esa vacuna tiene efectos secundarios en 2 de cada 100 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellos muestren efectos secundarios? Entonces te pregunta por 2 o más. ¿Qué tienes que hacer ahí? La de dos, no.
Es que, no sé, el mío está medio enredada porque estoy acostumbrado a ir viéndola, entonces, Sí, claro. Pero por eso no te pido que lo resuelvas, nada más que tienes que hacer. no, sí, pero digo, en lo que pienso una cantidad, la otra ya se me olvidó, entonces es como que... Chala. A ver, Marlene, ¿qué tienes que hacer? Ya habían reprobado. No, pues así no. Así no, fíjense bien. Nada más viendo. Sí. Lo que tienes que hacer en este caso, si te dice que son 5 estudiantes, pues quiere decir que la población o la muestra es de 5. Ajá. Sí. Y te pide calcular que al menos 2 de ellos tengan efectos secundarios. Entonces, quiere decir que al menos 2, es decir, que 2 tengan, que 3 tengan, que 4 tengan o que los 5 tengan efectos secundarios. Entonces, hay que calcular la distribución binomial para x igual a 2, para x igual a 3, 4 y 5 y sumar las probabilidades de todos. Y ya, fíjense bien. Este problema, este segundo, dice, a cada una de las 6 personas elegidas al azar que toman refresco de manzana, se les da un vaso que contiene la marca S y uno que contiene la marca F. Los vasos tienen la misma apariencia, excepto por un código en el fondo para identificar el refresco de manzana. Supóngase que en realidad no hay tendencia entre los bebedores a preferir una marca u otra. Entonces, P será igual a la probabilidad de un individuo elegido al azar, que prefiere la marca S. O sea que tiene probabilidad de 0.5, porque puede elegir uno o el otro. Y entonces X es igual a 6. Entonces vas a calcular la distribución binomial con una muestra de 6 o una n igual a 6 con una probabilidad de éxito de 0.5. ¿Sale? Y aquí está la fórmula. La pregunta es, primero, ¿cuál es la probabilidad de que 3 individuos prefieren la marca S? O sea, de que X sea igual a 3. Ajá, y la calculas. Lo que yo les dije es por lo menos 3. De que por lo menos 3. Entonces calculas para X igual a 3, 4, 5 y 6. Y sumas las probabilidades. De X igual a 3 más X igual a 4 más X igual a 5 y más X igual a 6. Calculas todas esas probabilidades y las sumas. Y entonces esa será finalmente la probabilidad de que 3, 4, 5 o 6 personas prefieran la marca de refresco S. Entonces aquí, chicos, yo les dije hace rato, de los 5 alumnos, al menos 2. Es decir, que 2, 3, 4, 5 tengan efectos secundarios. Entonces, habrá que calcular la probabilidad de que X sea igual a 2, que sea igual a 3, a 4 y a 5. Sumarlas, y eso nos va a decir la probabilidad de que al menos 2. Ajá. Aquí, muchachos, hay otra cosa que también les dije en su momento. A veces es más sencillo calcular el fracaso para calcular el éxito. Ajá. Como lo dice, creo que aquí viene esta fórmula. Ustedes hicieron un problema de los que les mandé en esa actividad de un tirador. Ajá. Que tiene una probabilidad de acertarle al blanco y uno de los incisos decía de que acertara al menos una vez de 10 tiros. Entonces ahí había que calcular la probabilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Les dije, son muchas probabilidades para calcularlas y luego sumarlas. Es más fácil si utilizas el fracaso para calcular el éxito. ¿Y cómo se usó ahí? Como decía que atinara al menos una vez, calculas la probabilidad de que no atine ninguna. Es decir, el fracaso. Y se lo restas a 1.
Y ahí, chicos, lo que hicimos fue calcular justamente la probabilidad de que no tuviera ninguna vez y restárselo a 1. ¿A qué voy con esto? En el ejemplo que les puse ahorita de los 5 alumnos, como dice al menos 2, hay que calcular para 2, 3, 4 y 5. Son 4 probabilidades, calcularlas y luego sumarlas. Si calculas el fracaso, entonces calculas nada más de que ninguno tenga o de que uno tenga. Las sumas esas dos y esas sumas las restas a 1 y te van a dar la probabilidad de los otros 4 que no consideraste. Entonces, a veces es más fácil calcular el fracaso y de ahí sacar el éxito. Ajá. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la binomial. Cuando te preguntan muchos datos, mejor calculas los que no y se los restas a 1. Ya. Y eso es en cualquier cálculo de probabilidad. Ajá. Nada más que en las distribuciones Poisson y normal se complica un poquito por la fórmula que utilizas. Esas están más bien pensadas para fenómenos que son con respecto al tiempo o a distancia, o sea, con respecto a otra variable. Y la binomial no, esa es así nada más. Entonces, chicos, ajá, dígame. Bueno, eso es una pregunta de trabajo duda. Me refiero que si a usted no se le complicaron cuando las aprendió o algo. No, mira, a mí me gusta mucho matemáticas en cualquiera de las áreas. Ajá. La probabilidad me costó un poco de trabajo, pero porque yo siento, pues, el maestro que me enseñó en aquel tiempo se hacía bolas él solo. Entonces lo aprendías de una manera y luego resultaba que no era así, que era de otra. Entonces yo me hacía bolas con las dos versiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Y me tuve que dedicar yo por mi cuenta. Ajá, y ahí fue cuando ya la entendí. Pero por eso me costó más trabajo. Ya cuando vi estadística, que vi todo esto que está viendo ahorita, la llevé con un maestro que me explicó súper bien, con ejemplos sencillos y pues la agarré luego. Pero porque de por sí a mí me gusta mucho matemáticas y se me facilitan. Pero si tienes una aversión así férrea por matemáticas, pues te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Sí, eso sí. Sí, la verdad sí. Sobre todo en distribuciones, cuando llevas cálculo integral y eso, sí se te dificulta un chorro. A mí fíjate que lo que me costó mucho, pero mucho, fueron las materias teóricas. A mí no me gusta la teoría. Y a pesar de que sí memorizo fácil las cosas, no me gusta memorizar, me gusta más analizar. Sí. Y me costó un trabajo las materias teóricas, pero no tienes idea. Pero pues todos hay que pasarlas, amigos, ¿sí no? Como. Sí, eso sí, ese es el problema. Pues sí, ni modo. Y a veces hay que hacer trampa, ¿no? Pero pues ahora sí que en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en verano llevábamos una materia que se llamaba redes 3. Redes de computadoras, redes 3. Y todo el material que nos daban era en inglés. Pero eran manuales así, chonchotes, todos en inglés. Y un compañero que era bien cerebrito. O sea, era inteligente, pero además era bien matado. Nos hicieron un examen de todo era en inglés. Y la neta yo contesté lo que sabía y me salí a jugar fútbol. Y así todos. Y el chavo no salía. Total que ya salió hasta las de 1000. Salió un amigo, risa y risa, y le preguntamos qué onda, ¿no? Y dice, no, pues es que le encontraron un acordeón a este chavo, se apellidaba Farfán. A Farfán le encontraron un acordeón. Y pues siempre bien matado y todo, y dices, ¿cómo un acordeón? No manches. No, le encontraron 7 acordeones. Entonces dices, no manches, no, ya estaba risa y risa, pero pues siempre hay que ingeniárselas pues para pasar una materia, pues, ni modo. Sí. Sí, es así. Pues chicos, entonces, ¿qué? Hacemos otra reunión porque ya nos quedan 2 minutos. Pues, no sé, para
¿Para qué otra reunión? Pues ya no, si tienen dudas, entonces, pues ya, ahí le dejamos. Ya, ya. Bueno, chicos, pues entonces nos despedimos, nos vemos en otra ocasión. Espero que nos veamos en otra materia. Ajá. Y que sea más sencilla para ustedes, Sí. que no batallen tanto. Les deseo mucho éxito Gracias. y échenle muchas ganas, chicos. ¿Sale? Sí, sí. Va, profe. Ahora pues, chicos, entonces, pues ya esta sesión no sé si la vaya a subir a YouTube, no tiene caso, pero pues igual la subo también, a ver si queda para recordar. Sí. Chicos, ahora pues cuídense mucho, no se arriesguen. ¿Sale? No. Nos Claro, vemos, chicos. va. Entonces, Bye. bye bye. Bye.